Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Tumiño y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente. Y pues bueno, veo, Lauro, que al igual que yo y muchos otros, has descargado la personalidad de Bob Dylan. Por supuesto. ¿Verdad? Que emanó a través de Timothée Chalamet en esta película de A Complete Unknown, de James Mangold, que bien interesante cómo me estoy dando cuenta que hemos cubierto muchas películas de James Mangold sin querer queriendo, ¿no? Es variedad de películas, como hizo la de Logan y la de Wolverine Inmortal, ¿no? Hizo la de Indiana Jones que cubrimos, hizo la Walk the Line y ahora esta, como que pues ahí tenemos un buen pedazo de su filmografía, ¿no? Ahí sin buscarlo necesariamente. Pero pues la verdad es que tiene una filmografía muy interesante este director, entonces se presta mucho a eso, ¿no? Sí, y muy extensa. Creo que tiene, pues es alguien que se la pasa trabajando y como que no es alguien que suele mencionar de que top 5 directores favoritos, como que no lo menciono a él, pero la verdad es que es bastante sólido y digo, lo sigue demostrando con cada película nueva que saca, ¿no? Sí, pues, y debo decir, esta es una de mis favoritas de él. Digo, hay de todo tipo de películas, ¿no? Pero la verdad creo que esta película es bastante buena en no caer en las trampas típicas de una biopic, ¿no? Que es la historia de cuando nace a cuando muere, o también la trampa de ir por los story beats más famosos del personaje, ¿no? Más bien se centra en una época muy particular. De hecho, ni siquiera llega al auge artístico de Bob Dylan, que es bien interesante eso. Se enfoca en cuando él está empezando a pegar y cuando empieza a desenvolverse artísticamente, ¿no? Que creo que es algo muy interesante y lo exploraremos varias de esas cosas a lo largo del episodio. Pero, pues digo, podemos empezar hablando de ¿qué te pareció la película? Sí, mira, a mí igual me gustó bastante. Creo que sí hay un tema ahí que creo que es muy interesante que justo termináramos de hablar de Walk the Line, porque a pesar de que son películas bastante diferentes, diría yo, creo que temáticamente sí cargan algo ahí muy similar, beats como parecidones en cuanto a las cosas que quiere hablar la película. Y pues obviamente, digo, hay una versión de Johnny Cash aquí en esta película que es un personaje ahí muy fuerte en un punto de la película, y pues hay una canción que también cantan Bob Dylan y Joan Baez, que es una que cantan también en la película de Walk the Line. Entonces hay muchos ahí cosas que se conectan, entonces es muy interesante que justo habláramos de esta película. Creo que es una película, esta Complete Unknown, muy bien hecha. Creo que eso me gusta mucho. Creo que la actuación de Timothée Chalamet, magistral. La verdad es que completamente encapsuló a Bob Dylan y el aura que emana ese señor, increíblemente, de la persona más cool en el cuarto, así de que entra en un lugar y todos lo voltean a ver de que es él, ¿verdad? Es el sujeto. Y creo que es el sujeto, definitivamente. Siento que estamos viendo a el Leonardo DiCaprio de su generación en Timothée Chalamet, sobre todo porque siento que este año, bueno, el 2024, el único que actuó mejor que Timothée Chalamet fue Timothée Chalamet en Dune 2. Entonces la verdad es que él se llevó el año definitivamente. Y sí, digo, es muy buena la película, mostrando eso que dices de simplemente una ventana pequeña de la carrera larguísima de Bob Dylan, que era un comentario que también hacíamos en Walk the Line. La cosa que siento que le falta a esta película es adentrarnos más al personaje de Bob Dylan, como de saber qué lo hace pues ser él, su psicología, sus deseos en la vida, cosas por el estilo. Siento que es más, hasta puede llegar a ser una película medio contemplativa de que mira Bob Dylan ser él y ser lo cool que es. Y es como de, sí, me encanta eso, pero pues también me hubiera gustado ver un poco más de quién es él como persona. Sí, fíjate que eso último que mencionas también lo noté, pero creo que fue algo muy deliberado, porque realmente hasta, por lo que tengo entendido, hasta que llegó el internet fue que la gente empezó a saber más sobre Bob Dylan como persona, porque, y lo vemos en la película, él vendió una historia falsa sobre quién era él, ¿verdad? Y no quería que la gente supiera mucho sobre él, como que él, algo que tenemos que recordar o pensar, ¿no? O contemplar cuando vemos a un artista como él, es que es alguien sumamente inteligente, ¿verdad? Sí. Y
él claramente entra en el personaje de Bob Dylan y él sabe que está vendiendo algo que no es él. Y eso es parte de el misterio de quién es él realmente, ¿no? Repito, a mí ya me tocó como que ya cuando se había descubierto, ¿no? Todo esto sobre él, pues digo, muchísimos años después. Entonces, es muy interesante ver cuando eso todavía no era posible, ¿verdad? Que desenmascararan a alguien de esta manera. Entonces, creo que la película lo hizo a propósito, ¿verdad? Igual y sí le roba un poquito de ser más... De conocer mejor a Bob Dylan, por ejemplo, en la de Johnny Cash. Sí decía yo que conoces muy bien a esta versión de Johnny Cash en Walk the Line, ¿no? Sabes sus miedos, el por qué es así y todo eso. Sí. Con Bob Dylan, más bien hicieron un double down en... Él es un personaje misterioso, ¿verdad? Sí. Y me gustó en ese sentido, porque pude apreciar de dónde venía el ocultarnos eso. Sí, yo también estoy de acuerdo que fue algo muy deliberado. Y digo, aun y cuando después se supieran muchas cosas de él gracias al internet y todo, sigue siendo una figura bastante misteriosa. Hay muchas cosas que él se guarda, o su persona, al ser tan introvertido o obscuro, como lo quieras ver, pues se guarda mucho de su personalidad y de las cosas que quiere y todo. Digo, ahí... Creo que lo más fuerte es su activismo. Creo que de lo que sabemos de su vida y de las cosas que como que sí le importan mucho y sí hace. Pero fuera de ahí, pues sí se saben pocas cosas. Entonces creo que muy de acuerdo, la película lo hizo deliberado. Digo, desde el título, que digo, sé que es una parte de la canción de Rolling Stone, Like a Rolling Stone, pero pues creo que le va mucho de lo que se trata de esta película, ¿no? Un completo desconocido. Al final de la película seguimos sabiendo poco de lo que es Bob Dylan y de la vida de Bob Dylan. Realmente la película lo trata como esta figura enigmática que llegó de la nada, así de que un día apareció y ya Bob Dylan era de que el grandísimo Bob Dylan y se hizo famoso y de repente ya todos lo veneraban y era esta figura increíble de la música folk. Entonces, pues sí, yo también creo que fue algo como muy parte del cómo quisieron hacer esta película y cómo quisieron manejar esta historia. Sí, que es bien interesante que el personaje principal termine siendo tan misterioso. Porque no es como que no lo sigas durante la película. No es como que veamos el POV de alguien más y está Bob Dylan ahí. No, todo el tiempo está siguiéndolo. Sí. ¿Verdad? Entonces es bien interesante porque toda la película estás queriendo descifrarlo, ¿verdad? Como que, por ejemplo, hay dos escenas un poquito avanzadas en la película donde siento eso particularmente. Igual y no entrar tanto en spoilers. Digo, sé que es una historia real mayormente, entonces a lo mejor es un poco absurdo hablar de spoilers, ¿no? Pero si tienen ganas de verla y no saber mucho, lo guardaré para más adelante, pero por ahí sí hay cosas donde la misma gente que lo conoce está de... Bueno, ¿y por qué eres así? O sea, ¿por qué no dejas a alguien entrar a tu vida, verdad? O por ejemplo, John, que la mencionaste hace rato... Ella dice, a ver, ¿de dónde salen estas letras? O sea, tienes 20 años, ¿no? O sea, como que, ¿de dónde salen estas emociones, estos sentimientos? O sea, háblame, ¿no? Pero él, como que, entre este personaje que adopta y luego también entre decir que las canciones hablen por mí, ¿verdad? Creo que también hay un elemento de eso aquí. Entonces dices... Está bien interesante querer descifrarlo junto a los demás personajes de la película, ¿no? Sobre todo a las chavas con las que él sale. Sí. Sí, es muy interesante porque todo el tiempo dices, bueno, a lo mejor aquí ya se va a desarmar, va a quitar su cortina y vamos a ver dentro de él un poco de su vida, de su pasado. Y no, realmente nunca pasa eso. Quedamos igual que estos personajes que mencionas queriendo saber más de él. Y pues como que a él... Eso era el punto de su música y él como artista, que la música fuera lo importante y él simplemente fuera un intérprete más. De hecho, digo, como a muchas otra gente famosa, pero otra no le gustaba realmente la fama. Él, al contrario, como que le incomodaba y lo odiaba y todo. Entonces, pues él simplemente quería regalarle su música al mundo y de dónde se le ocurrían las canciones, le salían así como de la nada, ¿no? Él mismo ha platicado que
en un punto como que perdió el mojo o algo así por el estilo, de que ya no se le podían ocurrir estas cosas que nunca supo de dónde vinieron, simplemente le vinieron a la cabeza de repente. Digo, es algo que muchos artistas hablan, o de que en sus sueños o en viajes ahí con sustancias o cosas. También. En donde, sí, o sea, de repente les pasan y así era él. Nunca sabemos su historia y se la pasaba inventando historias de quién era él o de cosas que hacía, o tal vez no, tal vez sí las hizo. Pero como él decía, toda la gente, los artistas suelen ser muy falsos, como que modifican las historias como para pues verse mejor, o para que les tengas más lástima o algo por el estilo, para crear este personaje como le llamabas tú, y pues muchas veces se cambian el nombre, como Bob Dylan lo hacía y todo. Entonces pues qué más da que no supieran de él, o qué más da que inventara cosas, porque al final de cuentas pues iba a ser lo que la gente creía, y su música era lo importante. Sí, pero fíjate que yo siento que con Bob Dylan, a diferencia de muchas personas famosas, él no venía de un lugar de egocentrismo o de querer enaltecerse, el ocultar quién era, sino yo creo que más bien es como una cierta humildad de creer que tiene esa privacidad de él, ¿no? Creo que porque, por ejemplo, cuando vemos una escena que es algo que sucedió, ¿no? Cuando la Guerra Fría, ahí en los 60s, en su máximo esplendor, pues vemos a la gente correr en las calles y todo eso, que está bien loco. Y Bob Dylan, en vez de, no sé, decirle a alguien como que, oh, yo voy a hacer esto por la gente o lo que sea, simplemente entró a un cantabar, ¿verdad? Y empezó a tocar su guitarra, y como que la gente ahí se apaciguó y dijo, ok, va, o sea... Cool. Y él no, pero no se lo dijo a nadie, ¿sabes? Yo siento que ese tipo de cosas es donde dices, su anonimato o su intención de la privacidad viene justamente del lado opuesto, ¿no? Donde es todo lo contrario a que la gente diga, oh, mira, qué amable es o qué buena persona es, sino él genuinamente no quiere utilizar a la gente que está sufriendo para él aprovecharlas de alguna manera, ¿no? Claro, y creo que genuinamente no le importaba el ser el centro de atención, o el ser esta persona a la que todos veneraran, o a la que todos voltearan a ver y todo. Sí se creía como de lo suficientemente talentoso para hacer eso, pero no era el punto de su arte el decir, mírenme lo que estoy haciendo, yo estoy aquí y vean lo que voy a hacer. Simplemente lo hacía y ya, porque pues le daba importancia a lo que estaba haciendo, no lo que la gente iba a decir de lo que estaba haciendo. Y pues digo, creo que eso lo vemos también más avanzado en la historia, en donde estaba cambiando un poco su género, o estaba introduciendo nuevas cosas al género musical del folk, en donde pues él simplemente estaba interesado en ver otras cosas, ya en avanzar a lo mejor la música. Y de hecho no quería que fuera lo que la gente quería que fuera, literalmente quería hacer lo opuesto. Hay una escena en donde está hablando con alguien en el elevador y dice es que la idea de la gente que tienen de lo que no quieren que sea, eso quiero ser, como de también un poco pues punk, o un poco contrario a lo que la gente quería. Es como de no, o sea, no me encasillen, no nos quedemos con algo anterior, que digo, también iniciando su carrera, que lo pusieron a grabar canciones folk que ya existían y no canciones que él tenía escritas. Era como de, pues vamos hacia adelante, ¿no? Vamos a hacer cosas nuevas, no necesariamente estancarnos en lo que ya está. Sí, a mí se me hace bien interesante porque ese aspecto que dices es muy, muy cierto, donde para él el folk, o sea, a él lo que no le gustaban eran las etiquetas, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, David Bowie hizo mucho después también de... Digo, David Bowie lo hacía más con la identidad de género y cosas así, pero también con los géneros musicales, donde, oye, claro, pues yo quiero hacer música, yo quiero crear sonidos, yo quiero crear estas cosas. ¿A qué género pertenecen? Francamente, eso les importa a ustedes, X, claro, ¿verdad? O sea, él quería crear, y la verdad es que, digo, no tiene nada de malo la música que él hizo cuando hacía más tradicional folk, ¿verdad? Pero también, oye, imagínate que él nunca hubiera hecho Knocking on Heaven's Doors, ¿no? O Like a Rolling Stone, o sea, sería absurdo, ¿no? Entonces, él tenía toda la razón, pero pues siempre es difícil como que proponer el cambio y cosas así, ¿no?
Claro, sí, y digo, es chistoso e interesante ver que siempre han existido los puristas en todas las cosas, en todos los artes y géneros y todo. Y siempre se me ha hecho algo bien curioso que la gente esté como tan persinada en hacer esas cosas, como de por qué no querer crear algo nuevo o por qué no querer salirse de la caja. Digo, creo que es gente que realmente no aprecia más de una cosa, están como de este género y ya, lo demás no me importa. A mí se me hace muy interesante siempre cuando los artistas combinan géneros o meten elementos de un género al otro y esto de encasillar de que no, pues es que Bob Dylan es esto y ya, y es como de pues no, ¿para qué? O ¿por qué? O cuando la gente dice, no, es que tal artista no es metal, es como de ok, pues está bien, que no sea, pero pues a mí me gusta y a mí se me hace interesante. Es como de, ¿por qué tenemos que gustarnos solo una cosa o escuchar solo una cosa o que los géneros tengan solo una cosa? Porque, digo, como una cosa que dice ahí esta... ¿cómo se llama el personaje de Elle Fanning Sylvie? Dice algo así de que, oye, pues esas canciones folk en algún momento eran nuevas, en algún momento no existían esas cosas, ¿no? Entonces es el experimentar con los géneros y todo que le da pie y nacimiento a nuevos géneros o a nuevos movimientos artísticos, musicales en este caso. Entonces siempre se me ha hecho como bien chafo querer encasillar o estancarse en algo. Sí, la verdad es que, o sea, tienes toda la razón. Por ahí hay un aspecto como de historiador o así, que sí puedo apreciar de querer, de capturar un cierto estilo de arte, ¿no? Como, por ejemplo, en culturas donde, mira, aquí hacen este tipo de, por ejemplo, que en Italia, de que hacen estos títeres y tienen que ser de esta cierta madera y todo eso. Puedo apreciar como que el aspecto cultural e histórico de eso, pero ya de allá que digas, es que no, los Muppets no son arte o lo que sea. Es como, no, pues es otra cosa que nació después, ¿no? O sea, claro. no tienes que quedarte en lo mismo para siempre, ¿verdad? El resto del mundo. Entonces, sí, la verdad es que es un tema complicado y al mismo tiempo muy interesante porque, digo, realmente, ¿qué es lo que hace diferente las canciones que estaba tocando ahí Bob Dylan? Que tiene una guitarra eléctrica, que tenía otros músicos. Porque dices, bueno, es que eran otros músicos. Pues varias canciones las canta con John, ¿verdad? Dices, pues ahí hay más de un músico, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que era la guitarra eléctrica? O, ¿verdad? Como que entras a algo muy granular, ¿verdad? Que dices, también es un poco absurdo el gatekeeping ahí, ¿no? Que vemos ahí. Está interesante, la verdad. Se vuelve muy arbitrario y muy ridículo. O sea, ya se podrían meter con otras cosas de que la temática de la letra, creo que era otras cosas que se metían mucho porque pues el folk era mucho esta música de protesta y era algo que Bob Dylan y Joan Baez formaban parte fuertemente. Y pues, digo, ¿qué importa si de repente metían una que era algo random y no necesariamente algo de protesta? Y sí, o sea, se podrían meter con cualquier cosa de la ropa que utilizaban o los instrumentos que metían. Y algo que se me hace bien loco de lo que dijiste ahorita de qué tan diferente es que Bob Dylan traiga una guitarra eléctrica o una guitarra acústica. ¿Qué hubieran pensado estas personas viendo cómo evolucionaría la música, ¿no? Sí. O sea, tan solo 10 años después, o sea, en los 70s ya la música estaba bien diferente. 80s, 90s, 2000s, o sea, nosotros crecimos con la música en los 2000s. El infarto que les habría dado el escuchar la música que era popular en los 2000s, 2010s, 20s, no me puedo imaginar, o sea... Obviamente está muchísimo más cercano lo que hizo Bob Dylan en ese momento a lo que terminaría evolucionando la música, ¿no? Entonces es algo muy curioso. Y como decías, a mí también me encanta ese lado como de historiador y de ver los géneros y de ver de que no, mira, es que aquí empezó el género y aquí terminó y aquí cambió. Y si le ponemos esto, viene siendo este género. Y si le quitamos esto, como... el aspecto como de estudiarlo y eso se me hace súper interesante, pero ya el como tú dices, el gatekeeping de no, es que no se puede y esto ya no está chido, eso es lo chafo. Sí, que después la gente que escucharía a Bob Dylan o a los Beatles sería de que, es que hoy en día ya no usan guitarras, es todo eléctrico, lo que sea. Es como, pues francamente, no me importa mucho, o sea, hay todo tipo de música, ¿no? O sea... Y hay muchos artistas que siguen usando instrumentos tradicionales, o sea... Sí, por supuesto. No han desaparecido. Algo que mencionaste en esta plática que tiene con Sylvie, en este restaurante, ¿no? Que es cuando le dice... También le menciona, pues ni que fuera Beethoven,
¿verdad? Beethoven en algún tiempo fue nuevo también, y esto que es lo que mencionabas. Sí. Yo algo que pensé en ese momento es, si esa plática fue así en la vida real, ella no tenía idea que estaba hablando con el Beethoven de su época. De su época, sí. O sea, Bob Dylan, o sea, el personaje en el que se convierte, dices, pues alguien podría tener esa conversación y decir, es que no es Bob Dylan. Bob Dylan fue nuevo en algún punto, ¿no? O sea, es algo que pensé mucho en ese momento también. Sí, completamente. Es algo que sí pasa y que pues ahora definitivamente Bob Dylan se le ha utilizado como comparación porque pues esos eventos ya pasaron hace más de 60 años, ¿no? Entonces está bastante loco dimensionarlo de esa manera, ¿no? O sea, cuando nosotros... Digo, cuando nacimos ya había pasado mucho tiempo, pero cuando estábamos descubriendo la música ya estaba lejísimos de haber pasado estos eventos. Sí, sí está bien loco. Y fíjate que sí es bien interesante. Por ejemplo, yo algo que estuve pensando mucho después de ver la película es por qué la gente gravita hacia estos artistas. Por ejemplo, tú y yo, ¿no? O gente más joven inclusive que nosotros. O sea, que Bob Dylan para nosotros es historia patria, como dicen, ¿no? Es un abuelo ya. Sí, o sea, no, literal. Es más viejo sería un tatarabuelo, bisabuelo, no sé. Sí, o sea, es de la edad de mis abuelos, literalmente. Es más grande que algunos de ellos. Pero el caso es que... ¿Qué es lo que perdura, no? Y pues yo digo, pues es que también agarra temas que siguen siendo muy... muy relevantes, ¿no? Claro. Y que siguen siendo muy... muy importantes y cosas que tú puedes todavía pensar y sentir y hay algo muy interesante sobre la simpleza que tiene su música y todo, ¿no? Donde creo que es Noel Gallagher el que dijo es bien interesante que agarras una guitarra y te das cuenta que es lo más sencillo del mundo tocarlo, pero al mismo tiempo dices, ¿cómo a nadie más se le había ocurrido esto? ¿Verdad? En la guitarra o conectar las palabras de esta manera o lo que sea y dices, tiene que ser alguien con algo muy, muy particular, ¿no? Porque Bob Dylan tenía como 20 años cuando empezó. Sí. Entonces, dices, como alguien de 20 años tiene estas ideas que a lo mejor alguien de 60 o 70 años tendría. A lo mejor ya alguien de la edad que tiene él ahorita, de 80 y tantos, ya tiene esa capacidad de reflexión y todo eso. Pero a los 20, 21 años está bien loco, ¿no? Sí, está muy loco porque pues sí son cosas muy simples y son sentimientos muy universales de que el irte de tu casa, el perder a alguien en tu vida, el enamorarte, son cosas que pues a la gente, sin importar cómo pase el tiempo y cómo avance la tecnología y la música, van a seguir sintiendo y pues eso lo hace muy especial y lo hace perdurar y resonar con la gente y pues al mismo tiempo también se vuelve como más difícil resaltar hoy en día porque pues cuánta gente no ha escrito sobre esos temas, cuánta gente no ha utilizado los mismos acordes o ritmos o cosas por el estilo, entonces pues también es difícil después innovar o mantener esas cosas frescas porque pues los temas también son finitos, ¿no? No es como que puedan hablar una y otra vez de irse de su casa y cosas por el estilo, ¿no? Sí, pues por lo mismo se crean nuevos sonidos y nuevas cosas y nuevas formas de expresarse y todo, o sea... Claro. Es muy interesante, la verdad, todo eso. Pero sí es bien interesante ver cómo Bob Dylan... Digo, a lo largo de la película que ves que saca nuevas canciones y nuevas canciones, cómo nunca termina de sorprender a la gente de que, oh, ¿y tienes otra canción? De que, a ver, de que ¿en qué momento la escribiste, no? Y wow, qué increíble y todo, o sea, si hay un elemento que dices, este hombre viene del espacio o qué pedo, ¿no? O sea, sí está bien loco. Sí, es de que esta es una máquina que vive y nace y todo y muere para hacer música y escribir música. También fue algo que me quedé pensando mucho cuando lo veía, porque en muchas partes de la película o está escribiendo música o está tocando, practicando alguna canción o terminándola o ya tocándola para la gente en vivo o algo. Y sí me puso a pensar como de... Pues es que en ese momento, en ese tiempo,
¿qué más podía hacer la gente, no? O sea, digo, sé que hay más actividades y otras cosas, pero hay una escena en donde se despierta, agarra la guitarra y empieza a tocar y es como de, pues sí, ¿qué más va a hacer? Digo, tenía la tele, pero se veía bien chafo, se escuchaba bien chafo y era de que un par de canales, o sea, digo, sé que para el momento debió haber sido como de, se escucha perfecto y se ve perfecto, ¿no? Pero pues tampoco era como que había tantas cosas tan interesantes que ver en la tele, o sea, no tenía un celular, obviamente, para distraerse o el internet o cosas por el estilo. Tenían muchos libros y todo, pero pues habían mucho menos cosas que hacer, claramente, ¿no? Entonces, pues el estar en un espacio así como tan creativo y tan como concentrado en su arte y en lo que le gustaba, obviamente, pues lo tenía así de que pues, era una máquina de sacar hits, ¿no? Y toda la gente pues se sorprendía de eso, obviamente, porque pues no cualquiera lo hacía y pues estaban hipnotizados cada vez que Bob Dylan hacía otra cosa. Era como de, wow, a ver, escuche, todos pongan atención a lo que está haciendo en este momento. Sí, está bien loco, la verdad. Es que, o sea, son cosas que a lo mejor la gente que es fan de Bob Dylan ya había visto, por ejemplo, o escuchado, ¿no? De que dices, pues se sabía que Bob Dylan sus primeros discos los hacía de que en una tarde o así, o la primera vez que la gente escuchaba la canción era cuando la iba a grabar o cosas así, que dices, wow, es increíble como que imaginarlo, y aquí pues lo intentan hacer de una manera pues audiovisual, ¿no? Y dices, está bien loco, la verdad, o sea, la neta es que claramente era un vato muy, muy especial, y pues Y pues es algo muy interesante, digo, vemos estas cartas que se comparte ahí con Johnny Cash, ¿no? Sí. Que está bien padre, la verdad. Uno, pensar también en que James Mangold pues había hecho la de Walk the Line, entonces revisitar a Johnny Cash está muy interesante ese aspecto para él como director. Sí. Y luego también ver a Johnny Cash pues como decir, oye, pues te extiendo, ¿no? De que eres un gran artista, ¿no? O sea, como que de artista a artista, ¿no? Es algo muy padre como lo enalteció de alguna manera, ¿no? De decirle como que estoy contigo y entiendo por lo que pasas, ¿no? Algo que no cualquiera entendería. Entonces, creo que en cierta forma le ayudó, sobre todo en esta escena que vemos que él no sabe lidiar con la fama, que él quiere ir a esta tienda de discos que siempre ha ido, ¿verdad? Que había ido como 3 veces en la película y ya no puede ir porque ahora todo el mundo lo reconoce, ¿no? Sí, está bien chido para James Mangold, por eso decía que bueno que las vimos seguiditas estas películas, porque sí, o sea, hasta temáticamente en la película de Walk the Line también hay esto de que Johnny Cash querían que él se volviera un artista de música con guitarra eléctrica y todo, y él quería seguir lo que estaba haciendo, y por otro lado Bob Dylan sí quería como evolucionar, y los del festival de música folk estaban de, no, espérame, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, pues claramente fue algo muy impactante o muy significativo para esta época de la música que lo tocáramos aquí. Y luego también pues la interpretación o la caracterización de Johnny Cash en esta película muy diferente a la de Walk the Line, ¿no? Porque en Walk the Line pues es este personaje vulnerable, es este personaje que entendemos perfectamente su psicología y de dónde viene y sus acciones y todo, y aquí pues es un poco del punto de vista de Bob Dylan, ¿no? De que pues este dios de la música, esta figura legendaria, esta figura más cool que Bob Dylan, que parecería imposible, pero él lo veía así, y pues Johnny Cash claro que era esta persona súper cool, y pues de hecho las primeras veces que lo van mostrando hasta lo toman como un misterio, ¿no? De que quién será, o de que no le vean la cara, saldrá algún actor interpretándolo, o simplemente será una voz en off por ahí, o solo las cartas, y ya finalmente sale y pues lo vemos siendo esta figura, como decía yo, tan enaltecida y también problemática, ¿no? De que pues, en algún punto está todo borracho ahí hablando con Bob Dylan, digo, muy Johnny Cash también. Y pues sí, le da un panorama diferente a Bob Dylan, y pues hasta lo apoyan de que, hey, si tú quieres hacer esto, date, que no te importe lo que digan los de la disquera o los del festival, tú haz lo que quieras, finalmente a quien le va a importar es a ti, no a los demás, y pues la gente pues le va a gustar o no, pero tú haz ruido, ¿no? Que era lo que Johnny Cash le decía, y pues está interesante ver ahora el otro lado aquí del personaje, y la verdad es que el actor lo interpreta muy bien, tanto como canta y como habla, es como de wow, bastante bien hecho. Sí, o sea,
en cuanto a ser la versión que yo me imaginaría de Johnny Cash, ¿no? Como alguien ajeno. Es como, ok, estoy viendo a Johnny Cash, ¿no? O sea, también fue muy buena la actuación en ese sentido. Sí, muy diferente, por ejemplo, perdona, cuando vimos a Elvis en Walk the Line, que es como de, ese es un vato disfrazadillo, ¿no? Aquí sí era de que Johnny Cash. Sí, o sea, hasta la complexión y creo que hasta la altura, porque Johnny Cash era alguien muy alto y Bob Dylan es alguien muy chaparro y siento que el ver a Johnny Cash con el traje y el peinado y todo, y a Bob Dylan pues todo desarreglado, ¿verdad? Y chaparrillo, como que también la dinámica visual, que digo, es justamente como fue en la vida real, pero narrativamente ayuda. Sí. Está interesante eso, ¿no? Está como que la diferencia ahí visual de los dos. Y digo, Bob Dylan pues tiene cola que le pisen, ¿no? Y todo, pero claramente Johnny Cash era un desastre la mayoría del tiempo, ¿no? Está bien curado eso. Está muy interesante, que digo, pues creo que no vemos tanto de ese aspecto de Dylan. Digo, sí vemos un poco, por ejemplo, ahí que engañara a esta Sylvie con John Baez cuando pues Sylvie se tiene que ir a Europa a estudiar. Creo que estaba haciendo algo de estudios y de ahí arte, justo es cuando pasa el evento que mencionabas de la Guerra Fría, donde todos se vuelven locos y por eso pasan la noche con John Baez y todo. Entonces, pues creo que eso fue de las únicas cosas que lo vimos hacer medio malas. Digo, su rebeldía ahí con los del festival y todo, pero pues no lo vimos abusando sustancias o algo por el estilo, que digo, era algo que también hacía, creo que particularmente ahí con la hierbita del diablo, que se le enseñó a los Beatles y todo, pues no fue algo que los vimos. Digo, no sé, en los años, por ejemplo, si ya para según yo para el 65 ya hacía esas cosas. De hecho, creo que justamente en ese año se las enseñó a los Beatles o algo así, pero digo, de ese tema no vemos nada en la película. No, creo que sí lo vemos una o dos veces como tripeado, pero no te dicen muy bien si está borracho, si está drogado, que... O sea, como que la película no quiso meterse mucho en eso. Porque si bien sabemos que hacía estas sustancias, ¿no? Que las consumía, sobre todo por otras personas como Paul y John Lennon, ¿no? Que decían de... Pero Bob Dylan realmente no ha hablado mucho de eso él. Entonces, a lo mejor y por lo mismo no lo caracterizaron de ninguna manera en particular, ¿no? Porque, oye, ¿qué tanto consumía? Y ¿qué tanto era un problema en su vida privada? A lo mejor y no se sabe muy bien eso, entonces a lo mejor por lo mismo no lo agarran tanto. Es verdad, porque, digo, a diferencia, los Beatles siempre han sido muy abiertos. Bueno, desde algún punto en adelante han sido muy abiertos con eso. Y Bob Dylan, ¿no? Entonces, y digo, también creo que no iba a ayudar nada en la película. Como no es el tipo de película en donde nos metíamos en su personaje y psicología y todo, pues realmente iba a estar nada más ahí como de más. Entonces, sí, realmente puede ser que sea por eso. Sí, porque con Johnny Cash pues se sabe muy bien, ¿no? En la de Walk the Line, de que los problemas que le causó en su vida personal y todo. Y aquí pues realmente fue, como mencionabas, el andar de mujeriego, lo que le causaba problemas en sus relaciones. Y sí lo vemos ahí. Y sí vemos cómo el vato es hasta un poco el gaslight ahí, está muy interesante ahí con Sylvie y luego con John también, como que el vato sí era muy Willow, ¿verdad? Ahí te dicen ahí que la verdad pues no las culpo, francamente. Oh, claro. Pero ni a él, ni a él, la verdad. No, la verdad es que pues gente muy atractiva. Muy atractiva y muy logrados todos también, o sea, muy en sus propias cosas. También es algo que dices, es gente muy exitosa y muy inteligente en sus diferentes áreas, ¿no? Sí, es verdad eso. Sí, es algo muy interesante de ver en la película. Y también, digo, ya tenemos buen rato hablando de la película. Algo que es a lo mejor un spoiler, ¿no? Es cómo se despide Sylvie de Bob Dylan. Que dijo algo que yo estuve pensando durante toda la película. O sea, nadie va a poder atraparlo, ¿verdad? O sea, nadie va a poder ser como el quien lo hace sentar cabeza. Que se quede ahí él en un lugar, porque todas las canciones de él son sobre ser libre, Blowing in the Wind, Like a Rolling Stone,
¿verdad? O sea, todo el tiempo el vato está hablando de libertad, está hablando de ser tú mismo, ¿verdad? Todo el tiempo está hablando de encontrar cosas que son de ti, ¿verdad? O sea, y el vato pues anda con varias y todo y dices, pues realmente ninguna va a poder ser la que se va a quedar ahí con él para siempre, ¿no? Y claro. Ella, que mencionábamos también en Walk the Line, que Sylvie buscaba a alguien con quien quedarse y Bob Dylan buscaba con quien estar en el momento. Claro. Y es algo que vemos desde el primer diálogo que tienen ahí en el restaurante y lo vemos en el último diálogo que tienen juntos. Entonces se terminaron de entender la incompatibilidad, ¿no? Ahí en la película, que se me hizo muy interesante porque pues es como, pues mira, yo quiero esto, tú quieres esto otro, y tienen este diálogo muy padre, ¿no? De queríamos la luna cuando ya teníamos las estrellas, ¿no? Está padre la analogía también. Sí. Muy, muy, muy interesante eso. Sí, está padre, digo, creo que hasta eso terminó bien la relación, digo, a pesar de el adulterio que hubo ahí en la mitad, pero pues después vemos una resolución en donde sí hablan las cosas antes de que fuera más tarde, ahí, por ejemplo, comparándolo con Walk the Line, con Johnny Cash, que tuvo familia y con su primera esposa y todo, pues realmente... Pues sí, Bob Dylan vivía para su arte y para la música, o todavía lo hace, supongo, y todo lo que quería era estar ahí en el escenario o en bares o en su casa escribiendo música y nada más le importaba. O sea, lo vemos ahí también en escenas donde compartían como cosas de la vida así muy cotidianas de la ropa y cosas por el estilo, en donde Bob Dylan era como, sí, se me olvidó, X, no sé, que digo, a cualquiera se le pueden olvidar, pero creo que claramente era una señal de que estaba completamente súper hiper focuseado en lo que hacía y sí, pues realmente no quería a nadie para largo plazo, quería a alguien con quien pasar el rato, con quien estar por esos momentos. También me queda muy claro cuando hay una chava que no sé si la nombran o si la nombran, la olvidé porque sale muy poquito, con la que va a una fiesta ahí y luego alguien en el elevador se le hace interesante lo que dice y dice que tiene un gig o así, de que ya deja la chava, sí, ya me voy al gig, o sea, se me hizo más interesante que estar contigo, entonces pues claramente él estaba buscando otras cosas en la vida. Sí, aunque se me hace interesante que la chava dice, es que te amo, y él que te acabo de conocer, ¿por qué me amas? Eso sí. O sea, también es como, ok, ella tal vez... Era too much. Sí, too much. Claro. Sylvie, pues, se ve que tenían una relación ahí. Sí, pues Sylvie lo conoció antes de ser ya Bob Dylan. Dylan, y aquí para este punto ya era bastante famoso. Sí, o sea, está muy curado. De hecho, también cuando va a ese gig, y que llega y que, es Bob Dylan, y que una chava se le arrima, y luego el novio de esa chava lo golpea. Y digo... Cabrón, estoy loco. Claramente fue ella la que se le arrimó. O sea, Bob Dylan no hizo nada. Le soltaron un golpe gratis. Pobre vato. O sea. Sí. Está bien tonto eso ahí. La masculinidad tóxica, supongo. Ahí la inseguridad del novio. 100%. Que hizo que golpeara a Bob Dylan. Sí, no, está medio chistoso eso, francamente. Algo que me da mucha risa es el que después sería el manager de Bob Dylan. La primera vez que lo escucha en este restaurante, en este bar. El que es el de Fantastic Beasts, ¿verdad? No sí, sé este actor, me da risa que cuando lo empieza a escuchar, se para y prende un cigarro. Y dice, joder, eso es música, ¿no? Sí. Y luego que va con otro de que, ya lo escuchaste, es mi cliente. Que todavía ni hablaba con él. Sí, con el vato. Me dio mucha risa eso. Sí, Dan Fogler se llama. Dan Fogler. Ese actor. Sí, el personaje de Albert Grossman. Sí, el personaje de Albert Grossman. Y pues unos personajes que no hemos hablado de ellos y son bastante importantes en la película, Woody Guthrie y Peter Seeger ahí. Sí. Pues se me hace muy interesante cómo Bob Dylan llega con su héroe y eso pues básicamente le da el último empujón que necesitaba para ser quien sería, o esta última inspiración, o que alguien lo escuchara, y cómo pues de cierta manera seguía cuidando de esta persona, Woody Guthrie, que estaba enfermo en cama ahí en un hospital y que lo seguía visitando y que le mandaba sus discos y que tocaba música para él y todo, y que pues él pues, de cierta manera
estaba haciendo este tipo de terapia. Digo, no sé si en esa época ya se había descubierto la musicoterapia o cosas por el estilo, pero ciertamente estaba pasando tiempo con él y procurándolo y todo. Se me hizo como una relación muy bonita o muy sana de Bob Dylan cuidando de alguien que pues ya estaba en las últimas, ¿no? Sí, que estaba en las últimas y que él conoció estando en esa condición también. Se me hizo muy interesante eso, donde... Claro. Como que si a lo mejor Bob Dylan hubiera sido más superficial, a lo mejor lo ve una vez y ya. Sí, digo, ahí de que aunque ya lo conocí, es lo que yo quería, ¿no? Pero él como que de alguna forma le rebotaba canciones con él. De alguna forma, ¿verdad? Porque creo que es el primero que le toca Blowing in the Wind. O no me acuerdo cuál. No me acuerdo cuál. Por ahí, pero era una canción muy importante de él. Una que le dedicó también, la de... También no la primera... llama, pero es para él. For Woody Guthrie, creo que se llama algo así. Sí, literal es una canción a él. Y sí, creo que sí se llama, la verdad no me acuerdo ahorita, pero... pero sí, o sea, es algo bien interesante cómo él evalúa a sus héroes y a los músicos y cómo los ve diferente también. Creo que hay un poquito de eso, los ve diferente al resto de las personas. Como que él ve mucho... Como que esta hermandad entre músicos también. Lo mencionábamos hace rato con Johnny Cash, ¿no? Lo de las cartas. Y luego tendría algo similar después con los Beatles. No más que opuesta porque los Beatles llegaron después que él. Entonces hay un poco de eso ahí, ¿verdad? Está muy interesante, la verdad. Sí, está muy interesante porque también de cierto modo era como muy analítico con sus personalidades, a pesar de que él era alguien, como decíamos, muy misterioso, que no revelaba muchas cosas, como que sí les sacaba mucho a los demás en sus personalidades, o ellos como músicos también los analizaba mucho. Pasa también ahí con Joan Baez, que hasta de cierto modo le critica su manera de escribir, de que no, es que estás intentándolo demasiado, ¿no? O sea, como la estás forzando, básicamente le dice en algún punto en cómo escribía sus canciones y todo. Entonces sí como que los veía diferente y de manera pues tanto admirándolos y analizándolos y cosas por el estilo, ¿no? Sí, es que es bien interesante cuando alguien es tan reservado, ¿verdad? Y que dice tan poquitas cosas. Las poquitas cosas que hacen y dicen un chorro a veces, ¿no? Claro. Entonces, que él vaya a un lugar a buscar a alguien cuando no le podría importar menos buscar a alguien normalmente. O cuando se atreve a decir algo a alguien más, cuando usualmente no dice nada, ¿verdad? Sí. Es muy interesante lo que decide exponer, ¿no? De sí mismo al mundo. Sí, definitivamente, pues desde el lado de la protesta, ¿no? De alguien tan indiferente o que pensaríamos que sería tan indiferente el que vaya a estas cosas y hable o toque música o esté simplemente en el público apoyando la protesta y todo, creo que dice bastante de él como persona. Entonces, sí. Es muy cierto eso. Sí, absolutamente de acuerdo en eso, la verdad. Sí. No, y la verdad es que me queda claro que es la persona más cool del mundo. Me da mucha risa al final cuando salen de que como que algunos de los pocos de los muchos logros que ha tenido Bob Dylan, ¿no? Salen ahí en texto y hablan del premio Nobel de la literatura que sí dio mucho de qué hablar en su momento. Yo lo recuerdo muy bien. Yo también. Estaba llevando una clase de literatura, curiosamente, ahí en la universidad. Y hablaban de que ¿por qué se lo darían a él, no? Mi maestra. Y yo, pues es obvio, ¿no? O sea, el vato es básicamente el poeta más importante de la era moderna, ¿no? Entonces se me hace lógico. Y también es lógico que él no iría a recoger su premio. O sea, es Bob Dylan, ¿verdad? No podría importarle menos el premio que le quieras dar. Sí. Sí, es una historia bastante icónica y bastante cool. Y sí, de que cada vez que lo veías ahí en su moto con lentes y con un cigarro, es como de, maldita sea, quiero fumar. Sí. Nunca lo haré, pero realmente lo hace ver demasiado cool. Hasta hace sonar cool el silbatito, es el... que le compra ahí a alguien en la calle. Sí, un juguetillo que después lo utiliza en una canción. Hasta hace que eso se vea cool. Sí, la verdad está bien interesante. Y fíjate que otra cosa, ahorita se me fue, fíjate, pero había un aspecto que también, algo que se me hizo bien interesante ver de cuando fallece, que matan a John F. Kennedy. Sí. Pues
digo, obviamente tiene muchas canciones anti-guerra, anti-violencia, ¿verdad? Ujú. Pero muchísimos años después, y esto es como hace 2 años, no sé, creo que 2022, 2021, él sacó una especie de oda a John F. Kennedy, Ujú. que se llama Murder Most Foul. Y Ok. es muy interesante, es una canción que dura como 15 minutos. Ujú. Y pues narra de repente sobre la época, de repente sobre la violencia, de repente varias cosas, es muy interesante. Entonces, es algo que él pues estuvo cargando desde que sucedió, ¿no? Qué loco. Y es algo que a lo mejor lo ha hecho a él pensar mucho y todo, y decidió pues todos estos años después sacar una canción sobre eso, ¿verdad? Es muy Ujú. interesante Sí. ver eso. Sí, está bien loco ver o saber cómo muchas personas vivieron cosas que nosotros estudiamos en libros de texto. O sea, había Ah, gente sí. en ese momento, pues escuchando la radio o la tele, o pues cuando está ahí uno de los discursos de Kennedy muy famosos y que Bob Dylan vea en la ventana y todos en la tele, en la radio están Ujú. viendo y escuchando lo mismo. Es bien loco pensar cómo pues mucha gente lo vivió en su momento y luego también pensar de muchas cosas que a lo mejor nosotros damos por sentado porque está ocurriendo en el momento. Digo, Sí. sabemos el impacto ya de muchas cosas y todo, pero pues sí, dice que, sí, pues lo vi la semana pasada o pasan tantas cosas que ya lo Ujú. ves así. El pensar que después en muchos años la gente lo vea como eventos históricos Sí. importantes y verlo de que, pues yo estuve ahí, yo lo viví, yo lo vi en la tele. O sea, Sí. también cuando dicen después al día siguiente el discurso de que pues siempre no, raza, de que siempre no Mm, pasó nada y que apaga la tele, o sea, yo digo sí. de, wow, o sea, se lo perdió, ya no lo Ujú. escuchó, no es como, digo, seguramente muchos años en videos y cosas o en internet eventualmente, pero pues ahí ya Ujú. no lo vio, es como de, qué loco que se perdió posiblemente un evento histórico nada más porque le dio flojera ver la tele, ¿no? Sí, Se me hace bien literal. loco. Sí, está bien loco eso. Y, y sí, es algo. Digo, ya hablando fuera de cosas de la película. Ujú. eh, a mí me pasa, por ejemplo, mi papá me habla de que, sí, cuando tumbaron el muro de Berlín. Y así Ujú, sí, como. Fue solo unos años antes de que naciera. Pero sigue sonando como algo muy denso. Porque, pues, para mí ujú, es historia, ¿no? Y luego. Me ha pasado también, por ejemplo, con el 11 de septiembre, ¿no? De que sí, gente, pues ya me empezó a tocar de que trabajar con gente así que no había nacido cuando ujú, pasó eso o eran unos sí. bebés, entonces no se acuerdan y lo ven como algo de que, ¿qué habrá pasado ese día? Y no es que, pues yo me acuerdo hasta que no Ujú, fuimos a la escuela ese día por el clima que había. Digo, eso es algo muy ujú. particular de donde vivimos, ¿verdad? No, Sí. no en todo el mundo no fueron a la escuela, pero Ujú. me acuerdo de eso muy bien también y es muy curioso, sí, como dices, de que se vuelven pues momentos históricos. Sí, sí, claro que sí. O cuando fueron a la luna, o no Sí, sé, con el artistas, alunizaje. con muerte de artistas, ¿no? De cuando se murió Michael Jackson, Ah, o sí. cosas por el estilo. Sí, son eventos muy locos. Sí, fíjate, o John Lennon o así. Sí, no, la neta es Ujú. que es bien curioso. Sí. Como, pues, la realidad o el presente se vuelve historia, ¿no? O sea, que de hecho Ujú. Bob Dylan habla de eso en varias canciones, ¿no? De Claro. que tu presente es el pasado de las personas que ahí vienen o algo así, ¿no? Está muy loco. Ujú. Sí, pues simplemente con estos festivales que hacían de música folk, el estar ahí presente en el público debió haber sido algo bien loco. O Sí. sea, en el 65 escuchar que Bob Dylan de repente entrara con una guitarra eléctrica y que Ujú. gente le abuchara, es como de... Qué loco, ¿no? Sí, o Estar en sea, ese momento. O sea, yo ni siquiera me pasaría por la cabeza que eso sería posible de que alguien pudiera abucharle a Bob Dylan. Entonces, sí. el haber estado ahí debe ser algo surreal, ¿no? Sí, o sea, imaginarte que eso sucedió es inimaginable para alguien en la actualidad. O sea, Ujú. alguien que nada más creció sabiendo que Bob Dylan era una eminencia, imaginar que fue algo así, ¿no? Es también como
con los Beatles, de que imaginar que en algún momento Sí. fueron controversiales, siendo que Ujú. son artistas que ahorita son pilares de la música moderna, ¿no? O sea, Ujú. su momento más controversial probablemente fue cuando hicieron Yellow Submarine y así. Es como, güey, Ujú. son canciones que le ponen a los niños Sí, chiquitos sí, ahorita, sí. ¿no? Para que Literal. aprendan inglés o lo que sea. Ujú. Está muy O cuando chistoso. hemos hablado de los Beatles, de que alguien que iba pasando cuando estaban tocando arriba de Apple Ah, eso Corps, de está que bien loco. qué chido, y siguió caminando, es de que a la madre, ¿tienes idea de dónde estabas? Sí, sí, no, la verdad es que, Ujú. este, sí, no podría vivir conmigo mismo si Sí, hubiera no, hecho algo no, así. no es algo que no se puede dimensionar. No, no se Y puede. sí, digo, ahí nada más hablando del personaje de Edward Norton, la verdad es que muy bien interpretado por Sí. él, muy bien ahí haciendo el papel de Peter Seeger, que pues él era uno de los principales de los que organizaban el Festival de la Música Folk, el que viene descubriendo o el que viene impulsando la carrera de Bob Dylan desde el principio, y pues también era uno de los que hacían este tipo de gatekeeping que hablábamos, en donde la música folk debe ser así y Ujú. no debes salirte de esto, y hasta habla directamente con Bob Dylan de que oye, es que por favor, haz lo que quieras afuera, pero aquí solamente hace esto y todo. Creo que muy bien ahí Sí. desde el principio, siendo como este tipo de papá para Bob Dylan también, y luego Ujú. ya que se hace famoso, pues hasta pidiéndole favores, ¿no? De que oye, pues ven a Sí. este lugar y canta tantito, ¿no? Es que les prometí cosas por el estilo. Ajá. Está interesante ver también cómo se desenvuelve su personaje. Sí, sí, por ejemplo, es bien clave cuando está grabando un programa de televisión. Bueno, no lo está grabando, está transmitiéndolo en vivo. Sí, en vivo. eh, que dice, no, pues yo sé que muchos de ustedes se pusieron este canal pensando que iba a venir Bob Dylan, Ujú. ¿verdad? Entonces, o sea, el vato ya hasta dependía de él para sus proyectos y todo. Está muy interesante cómo cambia esa dinámica ahí. Sí. Y por otro lado, fíjate que se me hizo bien interesante. Digo, la actuación de Edward Norton, sí, increíble. La verdad es que mis respetos. Eh, Probablemente las mejores actuaciones que vi este año están en esta película. Ujú. Sí. Pero se me hizo bien interesante casi al final, cuando se están peleando porque él quiere tocar su música nueva, ¿no? Bob Dylan. Ah, sí. Y Peter no quiere que la cante. Y dice, bueno, ¿y estas canciones que me estás negando tocar, las escuchaste? Te mandé el disco. Ujú. Te mandé el disco. ¿Las escuchaste? Estas canciones Sí. que aborreces la idea de que las cante, ¿no? Ujú. Dice, no, pero pues me imagino por dónde va tu carrera y no sé qué. Es Sí. como que, güey, estás rechazando algo sin siquiera haberlo Sin escuchado. saberlo. O sea, Ujú. la neta es que ahí se desplomó cualquier argumento del vato Claro. de decir, no, es que este concierto, lo que sea, no, ni sabes qué es lo que Ni sabe está qué va a ser. tocando, ¿no? Está bien Claro. interesante. Está bien loco, sí. Digo, me imagino que debe haber sido algo muy impactante. O digo, para alguien que es tan purista de esa manera, el saber que ya estaba empezando haciendo otras cosas. Porque creo que el disco del cual estaba hablando es donde sale Like a Rolling Stone, ¿no? El de Sí. Highway 61 Revisited. En donde creo Exactamente. que la gran mayoría de ese disco ya es con guitarra eléctrica. Pero Ujú. su disco anterior había sido mitad y mitad. Creo que fue el Ujú. primer disco en donde introdujo cosas. Entonces, supongo que el disco que ya no escuchó fue el segundo. Entonces, si Ujú. nada más escuchó poquito, no, o sea, me imagino de que lo escuchó de que no, ya, se acabó Bob Dylan para mí, ¿no? De que se arruinó. Y entonces ya nunca volvió a escuchar nada de la música que vino después de ese. Pero Ujú. sí, o sea, hasta se volvió algo muy loco, ¿no? De que va con los ingenieros de sonido, de que no, apáguenlo. Y luego de que iba con un hacha ahí a cortar los cables. Sí. Y que ya hasta su esposa le Sí, dice güey. que, ya, bájale, te estás pasando. Que Me- estás loco. Me pregunto si fue así de dramático en la vida real. O sea, porque sí, no dudo que haya pasado algo ¿Quién así, sabe? pero así de dramático que la esposa es de que no, de que- Sí. como que sí estuvo muy Seguramente no. Por ejemplo, estaba leyendo ahí que pues creo que en la película no lo toman así, ¿no? De que la gente se enoja y lo abuchea y le gritan Judas, y luego Güey, ya está al final es de incurado que cuando le dicen Judas. sí, está bien loco, que eso vi que sí pasó, pero en otro concierto, no en ese. Y que ya después de que, bueno, toca una canción folk. Al parecer en la vida real lo que pasó es que sí la gente empezó a buchar, escucharon Like a Rolling Stone y las canciones que era, y como de, sí está chido, y ya después sí les gustó y aplaudieron y todo. Pero entonces, digo, seguramente, obviamente la película se toma libertades como cualquier historia, y hasta son necesarias, ¿no? Para hacer... Sí.
es difícil cubrir tantos eventos y tanta historia de un artista. Entonces, tomarse este tipo de libertades o combinar a lo mejor 2 eventos que pasaron en uno. Exactamente. Es algo que se necesita hacer para una película, no es un documental, como siempre decimos aquí. Entonces, pues sí, seguramente no fue tan dramático, pero el verlo así estuvo padre. Pues te enseñan el rechazo que hubo al cambio, que es algo que sí sucedió. Nada más que pues lo hacen de manera express, ¿no? O juntan varios eventos, como dices. O sea, es algo que a estas alturas, cuando ves una biopic, debes de entender que eso sucede, de que entiendes la esencia del momento. O sea, más que ser shot for shot, ¿no? Si quieres ver eso, pues como dices tú, ve un documental. Hay documentales sorprendentemente... o sea, hay artistas que tienen una vida sorprendentemente bien documentada, ¿no? De repente nos pasa, digo, con el de Get Back, creo que es el más bañado, pero por ejemplo el de Supersonic de Oasis también es como, wow, ¿hay video de esto? Wow, qué loco, ¿no? O sea, sucede mucho en documentales. Sí, muchos artistas, digo, particularmente más los modernos, ahí cuando ya había más equipo y ya... La gente sabía que se necesitaban grabar este tipo de cosas, pues ya documentaban muchas cosas, pero sí, hay muchos artistas que están muy bien documentados y pues de hecho esta película otra vez está basada en una biografía por ahí que alguien hizo de Bob Dylan, que se llama Dylan Goes Electric, entonces seguramente ahí vienen más los datos que exactos y todo. Sí, no lo dudo, la verdad. Pero sí, la verdad es que es una muy buena película sobre una persona extraordinaria. Sí. Y sí, digo, la recomiendo bastante y te digo, creo que aquí están las mejores actuaciones, al menos de hombres. No he visto Cónclave, pero... Ya, pero no importa. No te creas, ¿no? Sí, y digo, ahí otras utilizaron truquitos del demonio y por ahí se rumora que eso sí va a afectar, entonces... Excelente. Démosle todos los premios a Complete Unknown y vayámonos a casa. Porque los merece, la verdad. Sí, o sea, digo, sin ánimos de pedorrear otras películas, es broma. Pedorriemos. No. Al final del día hay muchos artistas que están así, dando el 100, ¿no? O sea, claro. Entonces, pero sí, o sea, lo interesante aquí es esta película está muy bien hecha, la verdad. Merece todo. Sí, la verdad es que se merece muchas cosas, incluidos nuestra recomendación. Yes. Y pues bueno, creo que es un buen lugar para dejarle ahí porque abarcamos ahí muchos temas de la película y de algunos relacionados, ¿no? Que se nos hacen interesantes. Y pues digo, ahí si han visto esta película o si son fans de Bob Dylan o algo por el estilo, siempre nos interesa saber sus comentarios. Y pues ahí háganos saber lo que opinan, ¿verdad? Y pues bueno, sin más por el momento, fuimos Paco Trinidad y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye.